Amigas, amigos y amigues de este tu programa Cruce a la Izquierda por Infocifra, retransmitido por Aporrea, por Redes TV y por otros amigos que han conseguido en el programa un punto de referencia y nosotros en ellos un punto de apoyo. Hoy tenemos un invitado de lujo, Manfred Gehring, autor de esta maravillosa compilación de información, de este trabajo al que yo califico de magistral, de excelente. Y creo que no le sobra un punto, no le sobra una coma. Estamos hablando que tal vez le falta el tomo 2, porque uno se queda con ganas de seguir leyendo. Manfred, investigador, y el libro se llama La larga depresión de Venezuela y como su título dice, Economía política del auge y caída del siglo petrolero. Y de verdad uno encuentra aquí un análisis de economía política que se encuentra muy poco. La economía política se ha perdido en el sinfín de argumentaciones de los economicólogos que abundan en el mercado mediático venezolano. Y este libro restituye la economía política como método de análisis de la economía. Manfred, ¿por qué una larga depresión venezolana? ¿Por qué en una crisis? ¿Por qué en una estanflación? ¿Por qué una larga depresión? Bueno, el concepto de larga depresión viene a tratar también de interpretar de otra forma la crisis, ¿no? Lo que pasamos en Venezuela no es una simple recesión, es mucho más grave, es una depresión. Una depresión se caracteriza, definida técnicamente, por una recesión que dura alrededor de 3 años y que en uno de esos años el Producto Interno Bruto cae más del 10%. Bueno, la larga depresión venezolana ya va hasta el año 2019, el producto había caído durante 7 años y habíamos tenido en varios de esos años caídas superior al 10%, inclusive superior al 20%, como en los años que yo llamo aquí de extinción o desastre, que es el año 2018 y 2019, donde la caída del Producto Interno Bruto estuvo cercana al 30%, 28-29% según las cifras que maneja CEPAL. Es una larga depresión, es precisamente contraria a una pequeña recesión, contraria a una crisis, porque inclusive podemos tener una crisis capitalista sin tener recesiones. Entonces estamos hablando de una larga depresión, es un colapso económico, pero también un colapso social, político, porque las consecuencias de las depresiones son eso. Le coloqué larga porque generalmente es muy raro ver en la historia económica mundial una depresión que dure tanto tiempo. Generalmente las economías tienden a rebotar. Por ejemplo, si vamos la Gran Depresión estadounidense duró 3 años. Una larga depresión porque duró alrededor de 7 años e inclusive el Producto Interno Bruto a este punto ya se redujo 80% desde el 2012, desde el punto donde partíamos en el 2012, y sin embargo los niveles de rebote, los niveles desde ese piso muy bajo en que la economía está, no empieza a crecer con una vigorosidad que se espera de acuerdo a otras experiencias históricas. Entonces, la larga depresión precisamente es poner ese punto sobre la mesa, poner el punto de que las transformaciones a la que la crisis ha llevado son tan profundas, tan amplias, a nivel político, a nivel social, a nivel económico, que es equiparable a otras experiencias históricas de depresión. Mira, Manfred, me voy a permitir como el protocolo de hacer un esquema metodológico con tu trabajo para ir de la sintomatología de la crisis, que es una crisis muy destructiva, como tú dices, de una larga depresión. Cuando decimos depresión, a las personas que no son economistas ni expertos en ciencias sociales, hay que hablarles de que una depresión es una destrucción económica, hay un colapso económico. Alguien nos decía en estos días que una persona que pesa 100 kilos llegó a pesar 20 kilos, más o menos es esa comparación para entender. Pero vamos a ir un poco de la sintomatología a la explicación de los determinantes fundamentales de larga duración, mediana y corta duración de esa sintomatología de la crisis, ir un poco a los posibles tratamientos que se le pueden dar a la crisis y finalmente cuál es el pronóstico si se sigue haciendo lo mismo y si no se hace nada, que sería lo peor que pudiera pasar. Entonces, si es posible que abundes un poco con la sintomatología de la expresión un poco en términos económicos
sociales, tú hablas incluso de las expresiones, la expresión migratoria. La crisis ha tenido como unas variables muy importantes, las variables políticas, las variables geopolíticas después de las sanciones, pero es importante analizar este tema de la larga depresión. Tú incluso tienes un trabajo más reciente que nos pasaste, que es bastante largo, pero también es muy importante, que se llama Crisis, Auge y Encrucijada de la Vía de Desarrollo, prácticamente el periodo de Chávez, ¿no? De 1998 al 2012. Y allí haces una periodización también. Entonces, a ver si ordenamos y aprovechamos este tiempo para que nos hagas una exposición, vamos a decir, metodológicamente lo más ordenada y sintética posible para aprovechar. Entonces, comencemos con la sintomatología del hoy. ¿Qué crees tú que es lo más relevante para enfatizar de esos síntomas del colapso económico en Venezuela? Sí. Ahorita estamos en lo que yo llamé el principio de una cuarta etapa de la larga depresión. La primera etapa yo la denominé crisis, que es la etapa 2013-2015, la segunda etapa 2016-2018, etapa de colapso, y la etapa 2018-2021, la etapa de extinción. Y ahorita una cuarta etapa, que obviamente no está en el libro porque es lo que estamos viviendo, es una etapa de estancamiento. La categorizó como una etapa de estancamiento. Cada una de esas etapas tiene hitos de decisiones de política económica, de lo que en economía del desarrollo se llama trayectorias de dependencia. Es decir, cuando tú tomas decisiones, la próxima decisión no la vas a tomar en un grado cero, la vas a tomar sobre la decisión que ya tomaste. Entonces, tenemos una larga depresión que tiene una trayectoria de dependencia, donde los hacedores de política económica y los tomadores de decisiones de política económica no parten de un grado cero, tienen que hacerse cargo de las consecuencias de las decisiones que ellos toman. Entonces, esta etapa se caracteriza principalmente por un programa, un segundo gran intento de hacerle solución a la crisis, que es lo que yo llamo el programa ortodoxo monetarista. El programa ortodoxo monetarista es muy amplio, tiene varias variables, tiene varios componentes, ¿no? Pero el principal componente es la idea de que a través de la reducción de la liquidez monetaria, a través de la reducción del crédito, o para decirlo ya en términos más técnicos, aplicando una constricción financiera, es decir, sacando los mecanismos financieros de la sociedad, ya no se diga el dinero, que es un mecanismo financiero simple, sino mecanismos financieros más complejos, como el crédito de las empresas, etcétera, de la economía, desmonetizándola, tú vas a controlar la hiperinflación. Pero en realidad lo que estás haciendo es, a través de estos procedimientos, aplicándole un shock negativo al consumo. Y a través de la aplicación del shock negativo al consumo, por ende los niveles de vida, por lo tanto de los salarios, etcétera, tú acoplas la oferta con la demanda y por lo tanto, en gran medida, la hiperinflación que está causada por la decisión de tapar el déficit fiscal a través de una flexibilización del balance del Banco Central, es decir, el Banco Central le compra deuda, en el caso venezolano, a PDVSA y le da dinero a PDVSA que el Estado gasta, etc. Esa inflación se reduce en gran medida. Pero la hiperinflación de oferta, que es la inflación que está asociada al colapso de las condiciones para la producción, no desaparece, porque esa inflación de oferta, esa inflación estructural, está anclada al colapso de la oferta, está anclada a un sistema de valores monetarios, etcétera, que no existe, está anclada a que la condición de posibilidad para que haya reducido la inflación por la vía ortodoxa monetarista fue prácticamente decir que la producción nacional no es posible en estas circunstancias, lo que yo en el libro denomino un proceso de sustitución negativa de importación. Es absolutamente lo contrario a un proceso de sustitución de importaciones donde cada vez podemos producir más. En este proceso, más bien, la política económica está orientada a cada vez producir menos. Entonces, este es como el punto en el cual nos encontramos y en el cual empieza esta fase que para uno
lo considera como un resurgir vital. Para mí no, de acuerdo a la evidencia histórica comparativa, una economía como la venezolana, que ha tenido un colapso tan profundo, debiera estar creciendo a niveles de 50% anualmente. ¿Por qué no crece a esos niveles? Porque los problemas, cada uno de los hitos que llevaron a la crisis, ninguno se ha solucionado. Entonces, una crisis del tamaño de la larga depresión venezolana no se soluciona por generación espontánea, ni se soluciona con metafísica de neoliberalismo patrimonialista, como yo le llamo en el libro, que es un poco el espíritu detrás de una política económica, es un espíritu de neoliberalismo patrimonialista. Bueno, ya venimos, vamos a continuar con Manfred Gehring, sociólogo. Me vas a tener que explicar cómo llegas tú de la sociología a la economía política, ¿no? Ahí hay un reajuste, una recomposición de los significantes y los significados. Bien, vamos a continuar en esta aventura del pensamiento aquí en Cruce a la Izquierda. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet cuida tu salud bucal. DentalNet para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like. Bueno, Manfred, también en el texto, además de esta explicación económica, hablas del equilibrio de Foso. ¿Puedes agregar un poco qué significa eso, sobre todo para los sectores populares y las clases trabajadoras, eso del equilibrio de Foso? El equilibrio en el foso o el equilibrio de mínimo nivel es toda una serie de conceptualizaciones según el cual, para explicarlo de manera muy simple, la economía encuentra un foso de estabilización pero no encuentra resortes para despegar. Es decir, la crisis, la destrucción de la crisis no es una destrucción creadora. No se recuperan los niveles de la tasa de inversión, no hay una recuperación de la rentabilidad en lugares de la industria que tienen capacidad de generar empleo y por lo tanto generar un aumento escalonado de la subida de los ingresos de los hogares, el consumo, etc. Básicamente la tesis del equilibrio de mínimo nivel es que el poco excedente que se genera en la economía en ese foso no es invertido en la creación de nuevos medios de producción, en la creación de empleo, por lo tanto no llega como ingreso a los hogares y es una economía básicamente destinada al consumo. En el caso venezolano se le agrega la complejización que es al consumo de mercancías importadas gracias a la sobrevaluación cambiaria y a la política cambiaria, a la política fiscal, etcétera, que ha servido para que el programa de ajuste ortodoxo monetarista tenga unos resultados muy escasos y relativos. El gran resultado de eso es que no se puede recuperar los niveles de consumo que están en el foso porque no hay mecanismos orgánicos de hacerlo. Es decir, no hay creación de empleo, no se están creando empleo, no hay creación de empleos que generen valor agregado.
pocos empleos que se genera es el sector servicio, es distribución de realización de plusvalor, para decir en términos técnicos marxistas, no es generación de valor agregado. Por lo tanto, aparecen estas cuestiones que parecen salidas ficticias a la crisis, que es como el tema de, por ejemplo, la indexación. La indexación puede ser una política salarial de la clase obrera, pero no es una política macroeconómica y mucho menos una política de desarrollo. Entonces son cosas distintas. De salidas, es gente que propone la indexación salarial para enfrentar la pérdida del valor de los salarios. La indexación salarial no como política de la clase obrera de negociación interclase, sino la proponen como política macroeconómica y más allá como política de desarrollo. Como que si la indexación por sí misma serviría para resolver el tema fiscal, serviría para resolver el tema de la inversión, de empleos de calidad, la desindustrialización, etc. Entonces ahí es donde yo estoy en contra. Experiencia histórica de indexación en inflaciones altas o hiperinflaciones ha tenido dos prerequisitos. Sociedad civil fuerte, donde la capacidad de negociación de la clase obrera es muy alta, caso de Alemania, de la hiperinflación alemana de la República de Weimar, y eso en primer lugar, pero nunca es una política macroeconómica, no es una política para echar a andar un modelo de desarrollo. Entonces yo sí creo ahí, pongo la ¿Estarías en desacuerdo? Totalmente, porque una de mis tesis es que en gran parte la izquierda ha sido incapaz de promover políticas, análisis y políticas distintas, y esto ha terminado por legitimar y fortalecer un curso de política económica ortodoxo, monetarista, en tanto es un neoliberalismo responsable de acuerdo a sus propios parámetros. Eso es siempre que no responsable con respecto al estómago de las clases asalariadas, responsable en sus propios criterios. Pero las alternativas aparecen desde este punto de vista como irresponsables, en tanto no responden cuestiones esenciales. ¿Qué hacemos con el problema fiscal? ¿Qué hacemos con la cuestión macroeconómica? ¿Cómo ponemos ciertas cosas en orden para echar a andar un proceso de desarrollo, de creación de empleo, de inversión, etcétera, etcétera? Mira, tú hablas en el libro del siglo petrolero. Y de algún modo lo vinculas con lo que se llama la enfermedad holandesa, ¿no? Como el siglo petrolero trajo como consecuencia una distorsión de todo el aparato económico, y como entonces la burguesía comercial, que se convierte también en burguesía financiera, termina vinculada al Estado, ¿no? Todo lo que Brito Figueroa llamaba la burguesía nativa, parasitaria del Estado, nunca desarrolla por sí misma un capital, digamos, originario para el desarrollo del proceso de industrialización desde la burguesía, sino que se inicia desde el Estado. Me gustaría que hablaras un poco de eso, del siglo petrolero y de la enfermedad holandesa. Bueno, el siglo petrolero es un concepto que yo propongo para intentar interpretar el siglo y el ciclo de acumulación. Una cosa es el ciclo de acumulación de capital que transcurre en medio del siglo petrolero. En la etapa donde Venezuela se inserta en la economía mundial, en el ciclo sistémico de acumulación estadounidense. Sería de 1917 a 2017. La periodización, eso es un siglo, pero este es un siglo largo, es un siglo que generalmente dura entre 120 y 130 años, porque ese siglo está compuesto por dos fases de Condatrief, una fase de ascenso y otra fase de caída. Fases de ascenso generalmente son más largas, tienen 50, 60 años, y las fases de caída son más cortas, tienen 40, 50 años. Entonces el siglo petrolero vendría a ser eso, el concepto, la construcción de un concepto lógico empírico para entender el ciclo de acumulación en el periodo histórico en que Venezuela se insertó en la economía mundial como una economía nacional extravertida. ¿Qué significa esto? Una economía nacional cuyo motor de acumulación está dictaminada por y para el mercado mundial, no por las necesidades propias de ese circuito de acumulación nacional. Entonces el siglo petrolero, según lo que yo, la conceptualización que hago, tiene dos grandes fases. Una fase de auge, la fase de auge es material, es decir, la acumulación de capital se realiza a través de mercancías, más o menos en lo que nosotros conocemos como modelo clásico de acumulación. Los capitalistas invierten en medios de producción, contratan trabajadores, pagan salario, los trabajadores consumen, se realiza la... Ese ciclo llega en la década del 70 a una fase de crisis. La fase de crisis es una cuestión bastante importante, está determinada por lo que en la teoría marxista se conoce por una crisis de sobreacumulación.
En la teoría marxista hay dos grandes tipos de crisis de acumulación de capital. Y las crisis en las economías capitalistas, cuando no son crisis financieras, sino son más profundas, estructurales, son crisis de acumulación. Es decir, el motor fundamental de la economía capitalista, que es la acumulación de capital, se detiene. ¿Por qué se detiene? La teoría marxista propone dos grandes opciones, ¿no? Una es la sobreacumulación. ¿Cuál es la sobreacumulación? Hay tanto capital acumulado que es imposible de crear inversión rentable en los mecanismos habituales. Y entonces la tasa de ganancia decae porque hay un exceso de capital. Colapsa el proceso de circulación. Colapsa el proceso de circulación. Esa es la gran forma en que sucede la crisis de acumulación en Venezuela. Pero ¿qué pasa? Ese exceso de capital en busca de inversión rentable en Venezuela no está dado por nuestro éxito nacional en crear riqueza, sino por nuestro éxito en extraer ese plusvalor desde el mercado mundial a través de la renta y a través del Estado, propietario de la renta y distribuidor de la renta. En la década del 70 hay una crisis señal y esa crisis señal sufre un tipo de solución, y ese tipo de solución es que la burguesía, que no fue una burguesía como el modelo clásico que la conocemos, sino que era una burguesía que venía de un país que no tenía acumulación de capital, un país que la oligarquía era terrateniente, que básicamente la riqueza era riqueza del suelo. Hay un polo de desarrollo dinámico que acumula capital, es el petróleo. Pero el petróleo es propiedad del Estado y de las transnacionales en primera instancia, y la burguesía no puede participar de la acumulación directamente ahí. ¿Qué hace la burguesía? Pasa o liga lo financiero con la propiedad de la tierra y financiariza la propiedad de la tierra y absorbe plusvalor del petróleo que traían las empresas transnacionales a partir de ahí. Y pasa después al comercio. Y se vuelve primero una burguesía comercial, financiera. La década del 50, en la década del 60, esta burguesía baja la industria. ¿Por qué? Porque esta acumulación clásica de capital había generado una masa de consumidores, etcétera, que permitía que se pudiese también acumular capital industrializado. Pero en la década del 70 se retira de ahí cuando el proceso de industrialización fracasa y encalla y vuelve a sus lugares predilectos de acumulación de capital, que es la finanza, que es la desposesión, es decir, no solo acumular plusvalor que se genera, sino acumular plusvalor generado en otras sedes de acumulación, y por excelencia absorber renta, las importaciones, etc. Entonces, ¿cuál es la cuestión de la enfermedad holandesa acá? La enfermedad holandesa, como decía, en Venezuela a veces se habla muy ligeramente de la enfermedad holandesa, a veces se habla muy seriamente, por la enfermedad holandesa se debería llamar en todo caso la enfermedad venezolana, porque la gran cuestión del ciclo petrolero venezolano es precisamente cómo la sobrevaluación del tipo de cambio fomenta la economía extravertida, en la cual es muy difícil producir internamente, es muy caro competir externamente para lo que se produce externamente, y la importación se abarata y el consumo se abarata, pero eso impide que se cree una economía saludable en el sentido de reproductiva, que crea inversión, en el sentido de que crea empleos, en el sentido de que los ingresos de los trabajadores y el Ejército General de Reserva aumenten y incrementen su calidad de vida, etc. Entonces, la paradoja es que precisamente a partir de la década del 70, Venezuela tiene una larga crisis, un largo declive, pero que no es solo económico. Hay una crisis de acumulación que es sobrellevada a partir de la renta y la acumulación por desposesión, ¿no? Pero también eso repercute en una crisis de hegemonía, una crisis de autoridad que tiene distintas agitaciones y momentos políticos con autonomía relativa, etc. Pero también de profundas transformaciones sociales que están muy ligadas a la primera fase de desarrollo. Por ejemplo, un ejemplo que yo pongo siempre, la cuestión de la desruralización sin industrialización, que creó un gran Ejército General de Reserva en las ciudades que no tenían empleo, una gran capa marginal que termina de miseria en las ciudades. Exactamente. En la década de los 80 a los 90 eso se compagina con lo económico y lo político para generar otros fenómenos de la crisis. Bueno, ya vamos a volver aquí. Interesante debate con Manfred Göring sobre la crisis de larga duración, la larga depresión de Venezuela, tal cual
lo titula en este excelente y maravilloso libro. Ya venimos con Javier Virdó, Juan Barreto y Manfred Gehring. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like. Seguimos en este tercer segmento conversando sobre la larga depresión venezolana. Manfred, me gustaría que habláramos un poco de cómo la economía política es también política, pues es también crisis de Estado, sistema de actores políticos y cómo eso que llamaron en algún momento el pacto de punto fijo interviene y sobredetermina esto que estás hablando tú de la crisis de acumulación en Venezuela. Y cómo después esa crisis del pacto de punto fijo y da lugar al chavismo nos coloca en lo que tú denominas programáticamente como los dos objetivos que intentó hacer la revolución bolivariana, uno de ellos exitosamente en un momento histórico particular, pero otro que fue otro fracaso agregado a los fracasos anteriores de punto fijo. Tú dices que la revolución bolivariana logra en un periodo específico de tiempo mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, pero no logra el cambio estructural de una economía rentista a una economía de tipo productivo. Y ese ha sido como el discurso desde sembrar el petróleo hasta acá en el siglo XX venezolano, que tiene la clase política de todos los colores y signos ideológicos. Y precisamente pareciera que hay un impasse histórico en Venezuela y que llegamos a una encrucijada donde hay que resolver este impasse histórico o continuar con esta senda de estancamiento y agudización de la crisis. Bueno, yo sobre todo hago como un análisis granchano a partir de la década del 70, ¿no? Y creo que el gran desencadenante de la vida política venezolana a partir de la década del 70 fue el fracaso de la élite y la clase política que llega al poder en 1958 con las tareas de acumulación de capital y de formación del Estado que le impuso la década del 70. Es decir, el fracaso de la Gran Venezuela es el que inicia un derrotero. Y ese derrotero lleva primero a una crisis de hegemonía de esa élite y esa clase política, lleva a una crisis de autoridad de esa clase política del 58, lleva a un transformismo como la política económica en la que se cimentaba esa clase política en la década del 80 gira desde la reforma estructural de sustitución de importaciones, pero también la sustitución de importaciones en Venezuela siempre fue parcial. El programa que se llevó a cabo con sus distintas variables fue este programa de desarrollo a través de exportaciones primarias, ¿no? Que nosotros conocemos como sembrar el petróleo. Distintos modelos de desarrollo a través de sustituciones
por exportaciones primarias. Pero en la década de los 80, esa misma élite y clase política incurre en el transformismo, cambia su programa hacia la creación de una economía de mercado neoliberal de la noche a la mañana, fracasa. Estamos hablando del 18 de febrero. Estamos hablando de Carlos Andrés Pérez, es el primer gran intento, Carlos Andrés Pérez II. Carlos Andrés Pérez es este Jano que representa el último intento de realizar el Big Push y la tesis de la industrialización a través de la renta del petróleo en el 70, pero en los 80 hace totalmente lo contrario. Debemos insertarnos de acuerdo a ventajas comparativas, aprovechar el petróleo, abrir la economía y fracasa. Pero luego hay un segundo gran intento de un giro neoliberal en Venezuela que también fracasa, que es el de Caldera, ¿no? Y en ese momento ya es evidente que esa élite y clase política pierde la capacidad de ser una clase que lidera. Es decir, la crisis de hegemonía se convierte en una crisis de Estado en su conjunto. La clase política ya no es solo dominante, ya no es que no es dominante, sino que tampoco lidera, tampoco puede meter a toda la sociedad en el mismo sistema de valores, en el mismo sistema de acumulación, en el mismo sistema de creación de autoridad, ¿no? Y ahí es donde entra la revolución bolivariana. Entra en medio de esa crisis de hegemonía, crisis de autoridad, y vuelve a plantear desde el reformateo de la élite y la clase política, y en el reformateo de la cuestión de la razón rentista, que también es un concepto que yo trabajo mucho, vuelve a plantear los grandes problemas nacionales de la tradición del siglo petrolero. El problema de la siembra del petróleo desde otro punto de vista, pero sigue siendo la misma cuestión: cómo transformamos una economía de tipo rentista a una economía de tipo productivo. La vía inicial que utiliza la revolución bolivariana es precisamente hay que mejorar las condiciones de vida del pueblo, es decir, hay que hacer una distribución consuntiva de la renta para luego generar, una vez que el pueblo, la gran masa del pueblo ha mejorado sus condiciones de vida, tener las condiciones sociales para iniciar un proceso de reforma económica productiva. Disculpa que te interrumpa, eso es lo que se llamó pagar la deuda social. Pagar la deuda social. ¿Y luego? Entonces yo lo que planteo en ese texto que tú estás comentando es que sería interesante analíticamente distinguir tres etapas. Una fase de crisis, que es la fase donde la revolución bolivariana llega al poder del 1999 al 2003, en que estos dos proyectos, el de la transformación económica y la distribución, obviamente había que mejorar las condiciones de vida del pueblo, pero no había economía posible en unas condiciones de marginalización y tal, en las que había dejado la década del 90 a la gran mayoría de los venezolanos. Entonces era simbiótico, ¿no? Entonces a partir del 2004 hasta el 2008 hay una segunda fase, que es una encrucijada, donde esta cuestión que era simbiótica empieza a tener tensiones. Y luego viene una fase que es la fase de 2008-2012, donde yo ya creo que ya las tensiones entre una cosa dejaron de ser creativas y se volvieron contradictorias. Es decir, el proyecto de creer que era posible transformar de tipo productivo a la sociedad, a la economía venezolana, con políticas, por ejemplo, como el régimen de tipo de cambio fijo y control de la cuenta de capital, se volvió contradictorio con una verdadera transformación de la estructura productiva, reindustrialización, creación de empleo, renovar la inversión en capital fijo, etc. Y en tanto se volvió contradictoria, motivó en gran medida hacia que el siglo petrolero se moviese hacia una crisis que es la crisis que afrontamos en los años 2012, 2013, 2014. Ahora, Maduro promete en 2018, desde la campaña electoral y luego ya como presidente electo, un sacudón económico. Un sacudón económico que desvanece el control de cambio, que avanza hacia una apertura de la economía que muchos han calificado de paquetazo neoliberal. Hubo un quiebre, hubo una ruptura entre lo que Chávez proponía cuando hablaba de comuna o nada, de golpe de timón, de comunas, de gobierno comunal, etc. Y lo que plantea Maduro como nueva política a partir del 2018, o simplemente es una continuidad accidentada. No, en absoluto.
Yo solamente no creo que hubo una ruptura en términos de lo que se hace, sino hubo una ruptura con lo que Gramsci llamaba ético-política, es decir, el para quién se gobierna. Siempre se gobierna para alguien. Solamente no hubo una ruptura en la trayectoria, también hubo una ruptura de para quién el Estado construye para qué parte de la sociedad el Estado construye una trayectoria económica. Entonces, pero barajéame eso del para quién de Chávez y el para quién de Maduro. Lo que puedo decir con esto es que así, para decirlo de esta forma, si Chávez fuese estado en la dirección equivocado en ciertas medidas, no estaba equivocado en la misma dirección que está equivocado Maduro, ¿no? O sea, no es lo mismo estar equivocado o decir que el control de cambio o mantener el tipo de cambio fijo como ancla de toda una política económica es un error a través del tiempo, porque si yo esa ancla me va a significar una ralentización del incremento de los niveles de vida de la gente. No es lo mismo poner esa decisión sobre la mesa que decir que no importa tomar un semejante ajuste como el de decidir pagar la deuda externa en las condiciones en las que se encontraba Venezuela en el 2016, 2017, 2015 inclusive, cuando para el cargo que tenían los tomadores de esas decisiones era absolutamente clave que pagar la cuantiosa deuda impagable ya a ese punto, de acuerdo al estado de la economía venezolana, esa cancelación de la deuda iba a cobrarse en el estómago de cada uno de los venezolanos, en el Producto Interno Bruto. Y beneficiaba era a las transnacionales financieras, a los centros económicos. Exactamente. Externos. Entonces, ahí ya vemos que los errores pueden ser dos errores, pero los errores también son errores distintos. No es lo mismo estar en un error, pero que al final del día estoy en ese error porque no quiero perjudicar el nivel de vida de la gente que está soportado en un tipo de cambio nominalmente fijo, que tomar una decisión como pagar la deuda y saber que eso se iba a traducir en una hiperinflación y después una monetización del balance del Banco Central a través de deuda de PDVSA, y eso se iba a traducir en una hiperinflación y se iba a traducir en que el ingreso real de los venezolanos se iba a reducir dramáticamente en consecuencia. Entonces sí hay para mí una ruptura, no solo en la trayectoria política de la política económica, sino hay una ruptura ético-política, hasta el punto de que podemos hablar como dos momentos distintos, y la continuidad para mí es bastante problemática si esa continuidad no la vemos como una continuidad larga. Entonces, como que finalizaría con esto, o sea, yo veo al gobierno de Chávez como un gobierno más asociado a los otros gobiernos y a los dilemas que afrontaron otros gobiernos a lo largo del siglo petrolero, y veo a los dilemas que está afrontando el gobierno de Maduro, sobre todo a partir del año 2016, muy parecidos a los dilemas que afrontaron los otros dos grandes proyectos de ajuste estructural neoliberal que se quisieron implementar en el país, que fue el de Carlos Andrés Pérez II y el de Caldera, donde la regla de decisión política pasa a ser otra. La regla de decisión política no es beneficiar al pueblo, los errores que yo puedo cometer, pero beneficio a la mayoría. La regla de decisión política pasa por la mezcla entre autoritarismo, cuánto autoritarismo político necesito para implementar un programa de ajuste económico que se soporta en el consumo y en el ingreso de la mayoría del pueblo. Bueno, amigos, esto da para más. Llegamos al final de este primer programa con Manfred Göring sobre la economía política de la larga depresión venezolana, y la semana que viene vamos a tenerlo de nuevo porque queremos profundizar en este análisis de cuáles son las condiciones dentro de las cuales se mueve la economía venezolana. Síganos aquí por nuestras redes sociales. Estamos siempre todos los mediodías de los lunes en Infocifra y por Redes TV y Aporrea, que son canales amigos, canales aliados que nos ayudan y nos siguen. Muchas gracias. Buen provecho.
Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Constiauto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like.